Hola, esto es Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt y hoy vengo a hablarles de un tema del cual al parecer no puede hablarse o no debe hablarse. Hoy vengo a hablarles del silencio. Hablar del silencio no implica o no es necesariamente hablar de un fenómeno acústico, de un fenómeno sonoro, de algo que se define por oposición al sonido o al ruido. Hablar del silencio no es solamente hablar de un fenómeno físico, sino también de algo que se relaciona con el conocimiento y con el ser. Hablar del silencio es también hablar de la forma en que conocemos el mundo, de la forma en que nos aproximamos al mundo y de la forma en que sustentamos los principios de aquello que entendemos como realidad. El silencio no es ausencia de palabra. El silencio está íntimamente relacionado con la palabra. En vez de ser ausencia de palabra, el silencio es aquello que la palabra calla, aquello que la palabra no llega a decir o prefiere no decir. Y ese momento en que la palabra enmudece y da paso al silencio, da también paso a un sentido. El silencio tiene un significado. Como digo, no es puro vacío, no es pura ausencia. Es un callar significante. Cuando hablamos del silencio en estos términos, cuando hablamos del silencio como algo que se relaciona con la palabra, nos escindimos en dos tradiciones. Una sería la tradición occidental y otra sería la tradición oriental, a grandes rasgos y simplificando mucho. La relación que tiene la llamada cultura occidental con el silencio es muy diferente a la que tiene la cultura occidental. A la que tiene la cultura oriental. Como la cultura occidental me es más próxima porque soy latinoamericano, voy a empezar por ella. Voy a empezar hablando de la relación que tiene la cultura occidental con el silencio y con la palabra. Para hacerlo, tengo que remontarme a los comienzos de aquello que entendemos por cultura occidental. Tengo que remontarme a la Grecia antigua. Pero no a la Grecia antigua en general, sino a un momento incluso bastante remoto dentro de la Grecia antigua, si pensamos en la Grecia antigua. Me refiero al momento de los llamados filósofos presocráticos, que son llamados así porque la mayoría de ellos antecede a la aparición de Sócrates dentro del pensamiento griego. Los filósofos presocráticos se caracterizan, se supone, por haber dado el salto de lo que se llama el mito a lo que se llama el logos. En otras palabras, son los primeros que dejaron de interpretar el mundo o la realidad a partir de los relatos o los mitos de la cultura griega, sobre todo a partir de los poemas homéricos y de otros mitos y de los dioses, y comenzaron a aprehender la realidad, con H, a aprehender o a relacionarse con la realidad a partir de un pensamiento argumentativo, lo que se denomina, lo que se llama en griego logos. El logos no tiene un equivalente o una traducción exacta en castellano, pero podemos traducirla con una frase como razón discursiva o como pensamiento racional o como discurso, etc. Los filósofos presocráticos intentaron dar respuesta a una pregunta
que es tan vieja como la humanidad. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? El mito, por supuesto, ha dado su respuesta a esta pregunta en numerosas ocasiones. Pero ellos decidieron hacerlo a partir de lo que se denomina el logos, argumentando racionalmente. Muchos de ellos recurrieron a los llamados elementos de la naturaleza para dar respuesta a esta pregunta. Uno de los filósofos presocráticos, llamado Tales de Mileto, dijo que el principio de todas las cosas era el agua. Heráclito habló del fuego. Anaxímenes habló del aire. Otros dieron un paso, diríase que dieron un paso más allá, como por ejemplo Parménides, quien postuló que el principio de todas las cosas no era un elemento de la naturaleza observable en la naturaleza, sino algo que podríamos entender como una abstracción, algo que él llama el ser, en un poema que se le atribuye y que ha pasado a la tradición con el título de Poema del Ser. Es el famoso Poema del Ser de Parménides. A pesar de sus diferencias, todos estos pensadores comparten entre ellos y con los pensadores que vinieron después en la tradición occidental, el intento por definir el principio de las cosas o el ser de las cosas positivamente. El intento por delimitar qué es aquello que da sustento a todas las cosas o que fundamenta todas las cosas. Esto se debe, en parte, a que desde el comienzo, desde la cuna de la cultura occidental, es decir, desde Grecia, en Occidente hemos privilegiado el sentido de la vista. Tenemos en Occidente una suerte de jerarquía de los sentidos. Un orden de importancia dentro del cual la vista ocuparía el primer lugar, luego vendría el oído y por último estarían los sentidos más desdeñables: el tacto, el olfato, el gusto. Como hemos privilegiado la vista en Occidente, nos cuesta lidiar con aquello que no es perfectamente delimitable, con aquello que carece de forma, con el misterio, con aquello que no puede ser capturado a partir de la observación, que es el primer paso de nuestro método, del método científico. A diferencia de la cultura occidental, la cultura oriental y más específicamente el pensamiento indio no pretende definir positivamente el principio de todas las cosas. El pensamiento indio llama principio de todas las cosas Brahma. Ese es el nombre que le otorga. Y no lo define de determinada manera, no predica de ese principio determinadas cualidades. No ofrece un concepto del principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que delimitar ese principio, que otorgarle determinadas cualidades, que encerrarlo dentro de determinadas fronteras es limitarlo y es por lo tanto negarle la posibilidad de ser universal, de abarcarlo todo. Si el principio de todas las cosas tiene unos límites o está definido de determinada manera, necesariamente muchas cosas quedarán fuera de él o no podrán ser abarcadas por él. Porque definir siempre implica imponer unos límites. Por eso se dice que el pensamiento indio, a diferencia del pensamiento occidental y griego, utiliza la vía negativa. Es decir, no dicen lo que el ser o lo que el principio de todas las cosas es, sino aquello que no es.
De esta manera le otorgan al silencio la posibilidad de significar. Cuando callan, cuando deciden callar frente al Brahma, el principio de todas las cosas, cuando deciden definir el Brahma no por lo que es, sino por lo que no es, le permiten ser universal y abarcarlo todo, ¿no? Le permiten escapar al famoso principio de no contradicción. Le permiten trascender, ir más allá de cualquier contradicción y abarcarlo todo. Ahora bien, una vez que ya he hecho esta diferencia entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, entre la relación que tiene el pensamiento occidental y el oriental con el silencio, quiero aclarar algo. Esto no significa que yo sea que me declare un orientalista. Esto no significa que yo quiera idealizar Oriente al compararlo con Occidente. Lo que quiero decir, solamente quiero establecer estas diferencias. Pero no quiero privilegiar Oriente porque en Occidente también tenemos formas de darle sentido al silencio, de permitirle al silencio significar. Una de esas formas es la poesía. La poesía no está hecha nada más de palabras. La poesía está hecha sobre todo de lo que la palabra no dice. El sustento o lo que sustenta la palabra poética es el silencio, lo que calla. Y eso que calla tiene un sentido. Creo que toda esta reflexión es importante porque vivimos en unos tiempos donde se pretende siempre colonizar el silencio. A cualquier lugar que vayamos, a la playa, a lugares públicos, siempre pretendemos quitarle sentido al silencio con ruidos o negar el silencio, la posibilidad que tiene el silencio de significar algo. Bueno, hasta aquí mi reflexión. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que nos veamos en otro video de Logosomnia. Hasta luego.